Muy buenas noches desde Barbastro. Este es el perfil de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Aragón. Benaste-Barbastro, 186 kilómetros de recorrido, con dos puertos de primera, el Col de Fadas y la Bonanza, y uno de tercera, al Alto de San Roque. Se pasó bajo un brillante sol en una maravillosa mañana primaveral el control de firmas en el acto protocolario en la localidad de Benasque. Se neutralizaron los primeros kilómetros de la etapa por el mal estado de las carreteras. Había mucha gravilla suelta, muchas piedras en el camino, y los organizadores prefirieron que se rodara con tranquilidad estos primeros instantes para evitar en lo posible el perjuicio a los ciclistas, aunque a lo largo de la etapa volverían a encontrarse tramos muy malos de carretera. Alberto Gadea, director de la Vuelta, va a dar la salida oficial en lo que es el kilómetro 9 del recorrido de la jornada. La primera dificultad montañosa era el Alto de Fadas, pero antes se pasaba por el sprint especial de Castejón de Sos. Hasta entonces la tranquilidad había sido la nota predominante en el pelotón. Comenzaban los corredores a despojarse de los chubasqueros, más para protegerse del frío que de la lluvia, que en ningún instante pareció ni siquiera a punto de caer. Un pelotón formado por 61 corredores. Y en el sprint especial de Castejón de Sos, Bosch, Reina y Van den Acker ocupan las tres primeras posiciones. Continúa una marcha muy tranquila que supuso un promedio de 34 km por hora a la conclusión de la etapa. Durante la primera parte del recorrido, con la inclusión de los puertos de montaña, se rodó a un promedio de aproximadamente 30 km a la hora. Estas son las primeras rampas de la ascensión al Col de Fadas, de primera categoría. Ni siquiera aquí hubo intentos de demarraje, ya que quedaban muchos kilómetros para la línea de meta. Descontados los 9 kilómetros neutralizados del principio de la etapa, la cima de este puerto se encontraba situada en el kilómetro 15,5 de la etapa. Tranquilidad absoluta en el pelotón, que disfrutaba de la mañana soleada. Parece que todo el mundo espera la conclusión de la contrarreloj del próximo sábado sobre 7 kilómetros, que en teoría definirá el ganador final de esta 28ª edición de la Vuelta Ciclista a Aragón. Los Pirineos, magníficos en este día, con la nieve al fondo todavía, en cimas que la tienen casi perpetuamente a lo largo de todo el año. Y demarrajes en intentos para conseguir los puntos en el premio de montaña. Va a ser Antonio Miguel Díaz el que pase en la primera posición, por delante de Pablo Rincón, Reina, Antonio Pinto, Silva, Corredor, Convalle, Jacobs y Cordes. Una de las luchas bonitas en las que estuvieron presentes siempre Rincón y Díaz en la jornada de hoy fue los puntos en los premios de montaña. Ayer, recuerden, estaban empatados los dos a 20 puntos y hoy disputaron el sprint las puntuaciones en los puertos de montaña del recorrido. Volvió la tranquilidad después de ese punto caliente de la jornada, y en espera del Alto de la Bonanza, cuya cima se encontraba situada en el kilómetro 40. El descenso por buenas carreteras, la única parte del recorrido que en realidad las tuvo, se hace muy deprisa. Se recupera algo del tiempo que se ha ido perdiendo en los primeros kilómetros y que se va a continuar perdiendo a continuación. No hay un control claro de ningún equipo, aunque es el Cicasal, el portugués, donde corre Edgar Corredor, el líder de la clasificación general, el que en los momentos cumbres intenta controlar el desarrollo de la etapa. Rampas ya de la ascensión al Alto de la Bonanza. Como se puede ver por el ritmo del pedaleo, son muy pocos los corredores que se quedan descolgados. Los de siempre en las primeras posiciones, buscando los puntos de la montaña. Los portugueses trabajando para sus compañeros, para el colombiano Pablo Rincón, y los Kelme trabajando para su teórico jefe de filas en esta vuelta, Antonio Miguel Díaz. Ahí tiene a Rincón y a Díaz en las dos primeras posiciones. Es el que lleva el maillot de líder de la montaña, el colombiano del Cicasal, Pablo Rincón, el que demarra y coge unos metros de ventaja para apuntarse los 10 puntos al primero en este puerto. Los 8 del segundo son para Díaz, Silva es tercero, Corredor, Deneut, Dur, Saitov, Leali y Pinto se clasifican a continuación. En el descenso se forma un grupo de corredores escapados. Aunque ahora vemos esa cola de un estirado pelotón y ahí comienzan los intentos de escapada.
es el corredor Saitov del equipo Kelme, el soviético recién fichado por el conjunto alicantino, el que inicia este intento de escapada. Se le van a ir uniendo paulatinamente Silva, Rincón, Díaz, Boc, Corredor y Durz. La escapada apenas dura 5 kilómetros y son neutralizados rápidamente. Ahí están los corredores del Cicasal portugués, dominadores hasta ahora de la prueba y controlando para que nadie ponga en peligro la primacía de su corredor, y valga la redundancia. Y aquí está el mal estado de las carreteras al que hacíamos referencia. Se repitieron con demasiada reiteración a lo largo de la etapa. Meta volante de Graus, Mandenacker, Reina y González en las 3 primeras posiciones, kilómetro 90 y medio de la etapa. Y averías, lógico que las hubiera, con el mal estado del firme. Nuevo intento de escapada, en esta ocasión son Giraldi, Daue, Deneut, Espejo, Van Boren, Leal y Declerc. Los 7 hombres que salen del pelotón. Rápidamente son neutralizados y el único que persevera en el intento cuando se produce la neutralización por parte del grupo es el corredor del equipo Lotto, Declerc. Ahí le ven al fondo de las imágenes partiendo de sus 6 compañeros de escapada en el momento que estos eran absorbidos por el pelotón. Inmediatamente después, otro corredor va a intentar también la aventura. Ahí le tienen, Ramón Rota, el corredor del equipo Kelme, que salta en pos de Declerc, al que va a alcanzar unos kilómetros después. Es la escapada más importante de esta jornada. Se pasa por el Alto de San Roque, de tercera categoría, con Declerc en la primera posición, seguido por Rota. En el descenso se produce el contacto entre los 2 corredores. Y el viento que impedía a los hombres encargados de colocar las pancartas ponerla del avituallamiento. En cualquier caso tampoco hacía mucha falta porque los corredores rápidamente comprueban dónde están los auxiliares de sus equipos y recogen esas bolsas tan necesarias. La pancarta en el suelo, el pelotón que transita también por ese lugar. La ventaja de los 2 hombres de cabeza oscilaba en el kilómetro 106 en 1 minuto y 15 segundos, que fue el máximo punto de diferencia con respecto al pelotón. Y esta es la neutralización de esa escapada de Declerc y Rota, 2 de los pocos protagonistas que tuvo esta jornada. Era el kilómetro 123 de la etapa. Se produjo un abandono, el de Daue en ese instante. El Cicasal, que volvía a controlar, y otro nuevo intento a cargo de Van Slick, el corredor del equipo Lotto. Coge rápidamente unos metros de ventaja y parte con ganas. Otro hombre sale detrás de él, es el alemán Uwe del equipo PDM. Se va a producir el contacto entre ambos. La ventaja con respecto al pelotón en su punto culminante sería de 55 segundos. Esta es la entrada a la localidad de Binefar, donde está situada una meta volante en la que Rapp es primero por delante de Van Slick. El buen sprinter del conjunto holandés PDM pasó en la primera posición. El pelotón a 45 segundos, encabezado por otro PDM, Mandenacker. Era el kilómetro 148 y medio de la etapa. Continúa la escapada de los 2 hombres durante algunos kilómetros más, aunque ya el Cicasal portugués toma la responsabilidad de la caza bajo las órdenes de su director. Se está moviendo bien el conjunto portugués en esta Vuelta a Aragón y está intentando lograr todo lo que está dentro de sus posibilidades. Rapp y Van Slick, mientras tanto, siguen siendo la cabeza de carrera. Y los corredores del equipo italiano GIS, que también pasan en el sprint especial de Monzón a las primeras posiciones. Rapp y Van Slick aventajaban al pelotón entonces en 39 segundos. La neutralización en el kilómetro 162, cuando quedaban 14 para la conclusión de la etapa. Y nuevos intentos a cargo de corredores del equipo Lotto. Intentos que no van a prosperar. El viento comienza a soplar
Y los abanicos, ahí lo ven, cuando se intenta poner la pancarta de 10 kilómetros para el final, algo que les resulta imposible a los hombres encargados de hacerlo, y los abanicos que van a comenzar a conformarse a partir de ese momento. Un nuevo intento a cargo de Ross y de Patry, cuando faltan ya menos de 10 kilómetros para la línea de meta. Ya tienen las imágenes de los abanicos referidos que se forman en los últimos kilómetros. Las escapadas son difíciles, aunque el pelotón se parte en trozos y así van a llegar hasta la línea de meta. Patry y Ross, en los últimos instantes de su escapada, a punto de ser neutralizados. Hay una caída, que no será la última de la etapa, sin consecuencias para ningún corredor. Algunos tienen que cambiar la máquina por avería, pero tampoco pasa nada importante. Antonio Miguel Díaz, el corredor del equipo Kelme, que se ha convertido en uno de los grandes favoritos para la victoria final, intenta saltar cuando falta poco para la meta. Dentro del último kilómetro, cuando faltaban 500 metros para el final aproximadamente, es absorbido el corredor del equipo Kelme y le tienen casi en el sprint final, ocupando una de las primeras posiciones en el pelotón. Y otra caída, esta más importante, a la que luego volveremos. Mientras tanto, por delante, se estaba disputando ya la victoria de la etapa. Victoria que iba a ser, por fin, para uno de los hombres más rápidos del pelotón internacional, el corredor del PDM, Jan-Paul Van Poppel, que se impone a un Klim Van Hollen en la misma línea de llegada. 4 horas 54 minutos 15 segundos para el vencedor, a un promedio de poco más de 36 kilómetros por hora. Y este es Van Boren, el corredor más perjudicado en la caída referida. Tiene heridas incisocontusas en la cara que requieren puntos de sutura, erosiones múltiples y fractura cerrada de un tercio medio del radio izquierdo, que se inmoviliza en aquel momento con férula de yeso hasta su tratamiento definitivo, que requerirá intervención quirúrgica. Y este otro de los hombres que ha tenido que ser curado, se trata de Henry Redan, el primer líder de esta Vuelta Ciclista a Aragón. Sus problemas menos complicados que los del otro corredor. Y Edgar Corredor, un día más, líder de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a Aragón, que ya ha cubierto su tercera etapa. En la clasificación de la jornada, Van Poppel 4 horas 54 minutos 15 segundos, Onkling y Hollen en el mismo tiempo. En las metas volantes, Van den Acker 10 puntos, Reina 7 y Bernardo González 4. En la montaña, Antonio Miguel Díaz 39 puntos, uno más que Pablo Rincón, que tiene 38, Edgar Corredor tercero con 27. Y en la general individual, Edgar Corredor 15 horas 8 minutos 45 segundos, a 16 segundos Pablo Rincón y a 22 segundos Andrea Chiurato. Y este es el perfil de la etapa de mañana. Cuarta, Barbastro Andorra, 185 kilómetros 400 metros, Castejón de tercera categoría y San Macario de segunda son los puertos de la jornada. Eso es todo. Cordiales saludos desde Barbastro. Col de Fadas y La Bonanza y uno de tercera al Alto de San Roque. Se pasó bajo un brillante sol en una maravillosa mañana primaveral el control de firmas en el acto protocolario en la localidad de Benasque. Se neutralizaron los primeros kilómetros de la etapa por el mal estado de las carreteras. Había mucha gravilla suelta, muchas piedras en el camino y los organizadores prefirieron que se rodara con tranquilidad estos primeros instantes para evitar en lo posible el perjuicio a los ciclistas, aunque a lo largo de la etapa volverían a encontrarse tramos muy malos de carretera. Alberto Gadea, director de la Vuelta, va a dar la salida oficial en lo que es el kilómetro 9 del recorrido de la jornada. La primera dificultad montañosa para las tres primeras posiciones. Continúa una marcha muy tranquila que supuso un promedio de 34 kilómetros por hora a la conclusión de la etapa. Durante la primera parte del recorrido, con la inclusión de los puertos de montaña, se rodó a un promedio de aproximadamente 30 kilómetros a la hora. Estas son las primeras rampas de la ascensión al Col de Fadas, de primera categoría. Ni siquiera aquí hubo intentos de demarraje, ya que quedaban muchos kilómetros para
Muy buenas noches desde Barbastro. Este es el perfil de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Aragón. Benaste-Barbastro, 186 kilómetros de recorrido con 2 puertos de primera. Era el Alto de Fadas, pero antes se pasaba por el sprint especial de Castejón de Sos. Hasta entonces la tranquilidad había sido la nota predominante en el pelotón. Comenzaban los corredores a despojarse de los chubasqueros, más para protegerse del frío que de la lluvia, que en ningún instante pareció ni siquiera a punto de caer. Un pelotón formado por 61 corredores. Y en el sprint especial de Castejón de Sos, Bosch, Reina y Van den Acker